WISTA promotes increased competency and inclusion throughout the maritime sector based on 4 principles: professional, dynamic, open-minded, and committed. National WISTA associations provide their members local and regional networking, business and skill-building opportunities, and corporate visibility. We represent most, if not all, facets of the industry. Our members are ship owners and operators, legal and finance professionals, logistics experts, mariners, engineers, and leaders in maritime technology. WISTA members have global access to an incredibly diverse network of executives in the shipping, trading, and logistics field. They can call on them for referrals, connections, advice, or business collaborations. As the broadest network of women in shipping, WISTA proudly cooperates and partners with the world's leading maritime organizations, giving women a strong voice in the future of our industry. We are WISTA. Bueno, muchísimas gracias por compartir esta presentación. Indudablemente la presencia de WISTA en Argentina es muy importante. Vamos a darle pie a Delia que nos comente sobre la actividad de GEMA y desde su lugar como profesional, su visión sobre la situación actual del tráfico comercial Argentina y Brasil. Bienvenida, Delia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bueno, la verdad que es una alegría estar hoy compartiendo esta actividad con WISTA, con quienes de hace años, bueno, decíamos siempre tenemos que encontrarnos, tenemos que hacer algo, así que esto es una buena oportunidad de hablar del comercio exterior hoy, en estas épocas, donde tenemos inmensas posibilidades de desarrollar y de conversar con los actores del comercio exterior. GEMA es una asociación de mujeres empresarias, emprendedoras y profesionales independientes, que nació en el año 2009 y el objetivo es fundamentalmente apoyar el desarrollo de la mujer empresaria, emprendedora y profesional independiente, realizando todo tipo de actividades de capacitación, de networking, de ronda de negocios y también de misiones comerciales. Pero de todo eso le va a hablar nuestra vicepresidente segundo, Rosa Licio, de aquí a poco, y va a hablar de todas las actividades que realizamos en GEMA y especialmente en materia de comercio exterior. Yo hoy estoy aquí, más que nada, hoy me pongo otro sombrero y voy a hablar de lo que es mi gran pasión, mi otra pasión, que es el comercio exterior con Brasil, el transporte internacional, la logística y los despachos de aduana. Así que, para lo cual, permítanme que les quiero compartir algunas imágenes y comenzar a hablar de lo que es... No están compartiendo las imágenes, ¿no? Vamos a ver. Aquí está. El comercio exterior con Brasil. ¿Alcanzan a ver? Sí, Delia, se ve perfecto. Bien, bueno. Brasil es nuestro principal aliado, uno de nuestros principales aliados comerciales con Argentina. Yo inicié mi actividad como despachante de aduana. Delia, discúlpame, se ve en blanco, así que fíjate a ver el tema. Ahí va, ahí se ve perfecto. ¿Ahí? Ahí se ve. Gracias. Bien. Bueno, le decía, en el año 1982 inicié mis actividades como despachante de aduana en Paso de los Libres, y a partir de ahí, Paso de los Libres, que es la principal frontera con Brasil, y a partir de ahí acompañé el comercio exterior con Brasil y luego el comercio exterior con todo el mundo, y todas las políticas económicas que se fueron desarrollando en estas casi 4 décadas de comercio exterior. Todas las políticas económicas que se fueron produciendo en la Argentina. Brasil, sin duda, es uno de nuestros principales socios comerciales. Hoy compite casi con China en el primer destino de nuestros productos. Y
a lo largo de todos estos años yo he ido viendo cómo Brasil ha ido evolucionando en materia de su industria, en materia de comercio exterior, cómo ha ido progresando desde el año más o menos alrededor de 1950, 1955 del siglo pasado. Brasil decidió ser un país exportador, un país industrial. Y a partir de ese momento no cesó en su política, no cesó en su estrategia de política industrial exportadora. Aquí, en este cuadro, se puede mostrar el intercambio comercial que hoy, que se ve, ha caído bastante porque, por cuestiones de pandemia, ¿no? Es decir, el comercio exterior hoy con Brasil, a pesar de este porcentaje que cayó debido más que nada a la pandemia, el intercambio comercial está plenamente vigente, no ha sido afectado por la pandemia, más allá de la baja, de la caída de algunas industrias que han dejado de producir por causa de la cuarentena y por consiguiente no han podido exportar o exportar sus productos por esta merma en la producción. Pero hoy les puedo decir que el comercio exterior con Brasil está en perfectas condiciones, está funcionando normalmente. Con respecto a las fronteras con Brasil, los pasos fronterizos, aquí en el mapa se pueden ver, los puntitos, esto está visto desde el lado brasilero, o sea que están las ciudades fronterizas son las brasileras. Donde dice Uruguayana es Paso de los Libres del lado argentino sería, Itaquí sería, del lado argentino sería Alvear, São Borja del lado argentino sería Santo Tomé, y así, y Foz de Iguazú en Argentina sería Puerto Iguazú. Todo eso son los pasos fronterizos con Brasil. ¿De qué depende el paso fronterizo? O sea, para adentrarnos en la parte de pasos fronterizos, ¿no? Y de camiones, que es a lo que yo me he dedicado más fuertemente en toda mi carrera, digamos, de comercio exterior con Brasil. Los pasos fronterizos en una época dependían, es decir, la elección de los pasos fronterizos dependían porque algunas aduanas se especializaban en determinados productos. Por ejemplo, en una época Iguazú, la frontera de Iguazú, se especializaba en fruta porque había más facilidades para sanitarias, en fin. Entonces parecía que en una época Iguazú en sus inicios era más para fruta y Paso de los Libres era más para productos industrializados. Pero esto con el tiempo fue cambiando y hoy las empresas eligen los pasos fronterizos más que nada por cuestiones logísticas, por costos, por las facilidades en cuanto a las distancias, a las rutas, y también por las infraestructuras, porque hay infraestructuras aduaneras que están preparadas para determinados productos, por ejemplo, si tienen cámaras frigoríficas, etc., y hay otros pasos fronterizos que no están preparados para determinados productos. Pero también la aduana de elección, el paso fronterizo de elección, muchas veces es a pedido del importador brasilero, porque en Brasil, el ICMS, en Brasil hay estados, es un país federal. Entonces, cada estado, que sería cada provincia, decide la alícuota de ICMS, que sería el IVA, decide su alícuota de ICMS y da beneficios. A veces da financiación o da plazos, entonces muchas veces los importadores piden a sus exportadores, a sus proveedores argentinos, determinado paso fronterizo porque les conviene fiscalmente. Bueno, entonces los pasos fronterizos más que nada son eso, pero también los pasos fronterizos entre Brasil y Argentina sirven para todo el caudal de camiones que van hacia Chile. Todo lo que viene de Brasil y va a Chile pasa por las rutas argentinas. Las rutas argentinas son tránsito. Ahí yo hice así muy, casi desprolijamente, porque lo marqué así con un marcador,
por ejemplo, para que tengan una idea, lo que viene desde San Pablo y va para la zona, para Iquique, Chile, entra por Foz de Iguazú, Puerto de Iguazú, atraviesa la Argentina y pasa por el Paso de Jama y para luego ir a Iquique. O, por ejemplo, un tránsito San Pablo-Santiago de Chile, que es muy habitual, pasa por la frontera de Uruguayana, Brasil, Paso de los Libres de Argentina, atraviesa la Argentina y por Uspallata va a Santiago de Chile. Hay muchísimo tráfico de camiones, logística de camiones, entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Es decir, Brasil utiliza, para sus exportaciones a Chile, utiliza las fronteras argentinas. Con respecto a Brasil, Brasil realmente exporta y comercializa en todos los rubros con Argentina, alimentos, insumos, materia prima, maquinarias, industria autopartista, la industria de autopartes, el intercambio de la industria autopartista con Brasil es uno de los rubros más importantes de Argentina. Tal es así que hoy hay más de 100 empresas brasileras del rubro autopartista mayormente instaladas en Argentina. Por eso que yo digo que el comercio entre Argentina y Brasil somos socios naturales. Es muy grande el comercio, estamos muy entrelazados nuestras dos economías y ya hay que cuidar esa relación porque, bueno, hay muchos intereses en común. Independientemente de que la política a veces, o las ideologías influyen, pero yo les diría que la parte privada sigue saludablemente intercambiando y comercializando. Argentina y Brasil siguen haciendo comercio. La diferencia de Brasil con Argentina es que Brasil tiene su estrategia a largo plazo y no mezcla la política con la economía. Es decir, ellos siguen su estrategia económica por un lado y la política va por otro. Y la Argentina muchas veces, por lo general, es como que ata la política con la economía. Bueno, acá camiones, que es lo mío, es donde me he criado como profesional. Estos son los camiones, acá les saqué comparto con ustedes una fotito, por ejemplo, de estos que se ven acá arriba. Es un Sider, como ven, es un tipo de camión que tiene mi empresa en Brasil, tiene este tipo de camión, que son con las lonas, el Sider que tiene las lonas que se pliegan, ahí ven en la foto de arriba se ve un camión con las lonas totalmente corridas, ahí se carga la mercadería, generalmente con máquina o a mano. Si la aduana se hace en planta, el funcionario de aduana cierra con esos precintos, con esas sogas, y lo lacra con un precinto al camión, y el camión cargado pasa por la frontera. ¿Cuáles son las ventajas del transporte de camiones y de la logística de camiones? El transporte de camiones es el verdadero puerta a puerta, para distancias cortas, o cuando el importador o el exportador están alejados de los puertos, y cuando no son distancias demasiado largas donde ya es imposible competir, el camión es el medio de transporte ideal, porque es el puerta a puerta. El camión se establece un horario, un día y un horario de carga, el camión va, carga, sigue y entrega en el domicilio, en el destino final. Es decir, no está ajustado a la agenda, digamos, de salidas de buques y ese tipo de cosas. Por eso que la flexibilidad del medio del camión, el transporte de camión da esa flexibilidad. También, bueno, por ejemplo, si un transporte entre Argentina y Brasil, más o menos lo que se calcula es que es un Buenos Aires hasta San Pablo en camiones estaría competitivo. Ya más arriba de San Pablo ya conviene el transporte marítimo, porque las distancias son muy, muy largas. Ahora, por ejemplo, cuando una mercadería, un producto, está muy adentro del territorio, por ejemplo, si va a Córdoba, o por ejemplo una carga que va muy adentro de Brasil,
hay que analizar muy bien porque muchas veces, por ejemplo, ahora nosotros estamos haciendo un transporte de Mendoza a Minas Gerais, vinos. Cargamos un camión con vino de Mendoza que fue hasta Minas Gerais, que es lejísimo, pero ¿qué pasa? Por marítimo es prácticamente inviable, entonces siempre la logística es un modo de buscar, analizar qué es el modo, el medio que convenga tanto en el precio como en el tiempo, porque si vamos a esperar la salida de un marítimo y dar toda la vuelta y combinar luego con camión, bueno, todo eso es lo que hacemos nosotros con la logística, analizando la logística y también el despacho de aduana. Y brevemente les voy a decir por qué el despacho de aduana, por qué las aduanas de frontera. Las aduanas de frontera, ¿qué es lo que permiten? Que el camión, la mercadería que va vía terrestre, vía camiones, puede cargar en el domicilio del exportador, si se trata de una exportación, puede cargar en el domicilio del exportador sin necesidad de pasar por un depósito, ingresar a un depósito fiscal en Buenos Aires o en donde sea, sino que directamente carga en la planta y se dirige a el país de destino pasando por la frontera, por la aduana de frontera, y hace aduana directamente en la frontera de salida. Hace aduana en la frontera de salida si se trata de una exportación, y luego cruza la frontera y hace aduana en la frontera, en la primera aduana de ingreso del país importador, permitiendo de esa manera a que el medio transportador, la mercadería ya nacionalizada en la aduana de ingreso, directamente va y descarga en el domicilio final. Por eso esas son las ventajas que da el camión y las aduanas de frontera: economía de gastos, por no tener que ingresar a una zona fiscal, y también economía de tiempo, flexibilidad. Además, bueno, el hecho de estar en la frontera siempre que permite, nos conocemos, la cercanía, la vecindad entre uno y otro lado de las fronteras. Bueno, en mi caso yo tengo oficina en Paso de los Libres, Argentina, oficina en Uruguayana en Brasil, y la empresa en Brasil también. Hablamos el mismo idioma, nos conocemos todos, hablamos portugués, español, portuñol, nos entendemos todos, nos conocemos todos, entonces esa es la ventaja de la frontera, de la aduana de frontera y del transporte de camiones. Así que, bueno, les agradezco. Está bueno hablar de camiones de vez en cuando, ya les voy a dejar a las colegas. Nos debes la foto arriba del camión, Delia. ¿Cómo? Nos debes la foto arriba del camión. Me la tenés. Les debo la foto arriba del camión. Bueno, acá está una foto de un camión mío, Full Trans, en mi empresa en Brasil. La próxima subida, cuando me dejen cruzar la frontera. Te agradecemos por el aporte, porque la verdad que es importante mantener el flujo comercial con Brasil, nuestro socio estratégico en el Mercosur, por el volumen que implica, por el mercado importante que es para nosotros y por lo que vos podés ofrecer también como empresaria. Así que te agradecemos este aporte y esta actualización en modo pandemia. Por suerte, el comercio exterior con Brasil está totalmente saludable y fluye normalmente. Perfecto, es bueno saberlo entonces. Te agradecemos por las palabras, por la actualización. Vamos a pasar a María Belén Espiñeira, que nos va a contar su visión sobre la situación de la mujer en la industria marítima y portuaria de la región. Bienvenida, María Belén. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es una gran alegría participar de este conversatorio junto a Gema. Estoy muy feliz de haber podido concretar este encuentro y convencida de y esperando que esto sea disparador de otras actividades y que podamos concretar proyectos a futuro potenciándonos mutuamente las dos asociaciones. Así que para mí es un gusto. Muy buenas tardes a todas. Yo también voy a hablar de un tema que no es mi especialidad, porque soy abogada, me especializo en temas de derecho marítimo vinculados a la navegación, pero desde que fundamos WISTA hace 12 años, como uno de los objetivos, como bien contó WISTA, es promover el empoderamiento y la incorporación de la mujer al sector. Bueno, toda la cuestión género, diversidad y mujer en la industria es un tema que me empezó a apasionar
Y bueno, hemos tratado en todo este tiempo de ir aprendiendo también, porque de ahí uno puede planificar cosas que puedan mejorar, ¿no? Esto que nos preocupa a todos. Yo traje una pequeña presentación también, que la voy a compartir. Ahí está. Un minuto. Estoy con problemas con mi computadora hoy, que no pude poner. No la puedo... Un segundo. De abajo a la derecha puedes ampliarlo, si querés así. Si no ya. encuentro ese botoncito, ahí está. Es, Ahí exactamente. está. Bien, bueno. El tema de la situación de la mujer en el sector en América Latina y el Caribe. Bueno, toda la cuestión género, como bien sabemos, es un tema que ha venido ganando un espacio muy importante en las agendas tanto de los organismos internacionales como de las empresas. En todos lados últimamente se está hablando de la cuestión género, la participación de la mujer, ahora más con la reciente entrada en vigor de la norma de Ejecota sobre la ley de cupos, pero si bien es un tema que va ganando importancia y de lo cual venimos hablando, la realidad es que es de verdadera incipiente evolución, tanto en la faz práctica como en la faz político-institucional. Y si uno va realmente a las empresas y empieza a charlar con mujeres, colegas, y vemos un poco cuál es verdaderamente la situación de la mujer en el sector, nos damos cuenta que si bien se ha evolucionado mucho, todavía falta mucho por lograr, ¿no es cierto? En América Latina y Caribe, casi la totalidad de los países ratifican los convenios internacionales de la OIT que tienen por objetivo eliminar todas las formas de discriminación de la mujer en todos sus ámbitos. Todos también ratifican el convenio sobre igualdad de remuneración y oportunidades. No tuvo la misma suerte los convenios que tienen que ver con la protección de los derechos a la maternidad y el derecho a las responsabilidades familiares compartidas. Pero sin perjuicio de eso, cuando uno mira las estadísticas y la situación verdadera de la mujer, nos encontramos con esto que quería compartir con ustedes hoy. En los últimos 20 años vemos que se ha incrementado la participación de la mujer en el mercado de trabajo, no solo en la industria en la que nosotros nos desenvolvemos, sino en general. Y ha disminuido la participación de los hombres en el mercado de trabajo. Esto se debe básicamente por 3 motivos. Uno, que ha evolucionado el concepto de equidad, de igualdad. Antes concebíamos el concepto de equidad de género como proteger a la mujer. No se la dejaba realizar determinados trabajos por considerárselos pesados, peligrosos, y hoy hablamos de equidad como igualdad de derechos y oportunidades en igualdad de condición, ¿no es cierto? También los avances tecnológicos nos han venido a dar oportunidades que antes eran impensados para la mujer. Hoy vemos a mujeres manejando grúas en el puerto gracias a la tecnología, que lo pueden hacer desde una oficina, capacitándose, formándose, etcétera. Los avances tecnológicos le han dado oportunidades a la mujer que antes eran impensados. Y también por una necesidad económica. Hoy en día la mayoría de las familias necesitan un doble ingreso, ya no solo subsisten con el ingreso del hombre, sino que la mujer se ha visto también un poco obligada por necesidad a incorporarse al mercado laboral. Ahora, si vemos la participación de la mujer en el sector transporte, comunicaciones y almacenamiento, vemos que es muy bajita en toda la región y a nivel global los números son similares. Pueden ser un poquito mejor en países europeos, pero realmente la participación de la mujer en el sector es baja. A ese fenómeno lo llamamos segregación horizontal, que hay poca participación de mujeres en aquellas actividades que tradicionalmente han sido concebidas para hombres, ¿no? Y este gráfico nos muestra que hay mayor participación de las mujeres en actividades más sociales, como son servicios comunales, sociales, personales, comercio, educación. En ese tipo de actividades vemos que hay más participación de mujeres. A eso lo llamamos segregación horizontal. ¿Y por qué en nuestro sector hay tan pocas mujeres, más allá de que tradicionalmente se la concibió como una actividad muy marcada por el estereotipo masculino?
Un gran problema que tiene nuestro sector, y no solo respecto de la mujer, es la difusión. Hay muy poca difusión sobre la importancia del sector y el lugar que puede llegar a tener para las mujeres que se interesen desarrollarse en eso. Una vez se pregunta cómo te llegó esa virome que estás utilizando y nadie sabe que llegó por mar. El mar, el transporte marítimo, hace posible el 85% del comercio internacional y muy pocos saben las oportunidades que esta industria puede dar. Es una industria bien remunerada, donde la innovación es de punta y da muchísimas oportunidades de crecimiento económico, profesional. Es una actividad apasionante y sin embargo se conoce muy poco. Entonces hay que difundir todo esto para tratar de cambiar estas cifras que conocemos. Estos números nos muestran la distribución de las posiciones jerárquicas en el mercado global, ¿no? Acá tenemos que 58% de ellas son ocupadas por hombres y 42% por mujeres, y ahí está la distribución por género de las posiciones jerárquicas. Si estos números los trasladamos a las estadísticas que nos indicaban la participación de la mujer en el sector transporte, podemos concluir que realmente la participación de mujeres en posiciones jerárquicas en la industria es verdaderamente baja. En la Argentina estaríamos hablando de más o menos un 4%. Es muy poquito, ¿no es cierto? Entonces hay que ponerse a pensar por qué esto pasa y qué podemos hacer para realmente cambiarlo. Uno de los motivos que se atribuyen es interempresa. En los canales de comunicación y la información en las empresas están muy reservadas para los hombres y a veces no están muy abiertos a compartir, ¿no? Entonces hay que capacitar en la cuestión género a todos los niveles, desde los niveles iniciales, a las mujeres en sí mismas también, para que puedan superar esos obstáculos subjetivos que también a veces les impiden alcanzar las posiciones jerárquicas, porque misma la mujer a veces no se concibe como que puede ser líder. Entonces hay que capacitar a las mujeres también para que puedan romper esos obstáculos internos, y también externamente. En las empresas está comprobado que si no se capacita a quienes tienen el poder de decisión, quienes ocupan posiciones de dirección en las empresas en la cuestión género, todos los planes, proyectos y programas de equidad de género no tienen éxito. Otra cuestión inevitable es el rol reproductor de la mujer. En algún momento de su etapa y de su crecimiento en la carrera se ausenta del trabajo aquellas que deciden tener familia. Es inevitable que eso suceda, porque naturalmente nos va a pasar, ¿no? Entonces las empresas, teniendo en cuenta esto, tienen que plantearse cómo dar más facilidades a la mujer para que puedan reincorporarse una vez que hayan tenido familias, ¿no? Y también enseñarles a las mujeres que pueden encontrar la forma de balancear vida familiar con responsabilidades profesionales. Y las empresas, por supuesto, que tienen que ser más flexibles. Bueno, María Belén. A ver, ¿tengo un tiempito todavía? Si tengo un ratito más. Bien, yo pensé que habías hecho, discúlpame. No. Esta estadística muestra que lo que estoy contando que pasa en tierra también sucede en el mar. De la totalidad de los marinos mercantes, este informe que hizo la OMI con la OIT en el 2015 indica que solo entre el 1 y el 2% son mujeres de la totalidad de los marinos mercantes, verdaderamente muy poco. Y es peor si pensamos que de ese 1 y 2% solo el 7% son oficiales. Significa que el restante 93% es personal subalterno, personal de no rango jerárquico. Y la mayoría, por supuesto, que se desempeña en buques de pasajeros, donde en realidad la tarea que están realizando son tareas femeninas, y solo un 6% trabaja a bordo de buques de carga. También 2 de cada 5 informan no tener lugares donde depositar sus elementos de higiene femeninos a bordo, por ejemplo. Y esto es de ahora, no estamos hablando de muchos años atrás. Un 17% dice haber experimentado situaciones de acoso sexual a bordo de buques, ¿no? Entonces, si bien hablamos mucho de esto, la realidad es que es un tema de incipiente evolución
y que todavía hay mucho por hacer. Bueno, brecha salarial también tenemos, muestra que en los últimos años fue mejorando la situación, pero sigue existiendo brecha salarial. Y este gráfico me gusta porque también muestra una dificultad que enfrentan las mujeres en su carrera, en su crecimiento profesional, porque muestra la dificultad para conciliar la vida familiar con el trabajo, lo que llamamos el trabajo no remunerado, el trabajo invisible, el trabajo en el hogar. Esta fue una encuesta que se hizo a ejecutivos entrevistados, en donde surgió que el 90%, por ejemplo, de los hombres tenían hijos contra el 65% de las mujeres. O el 74% de las mujeres tenían parejas a tiempo completo, que trabajan a tiempo completo, mientras que el 25% de los hombres tenían mujeres que no trabajaban a tiempo completo. Bien, entonces, ¿cuál es mi visión sobre la situación de la mujer en el sector? En primer lugar, tenemos que partir de la base de que hablar de la cuestión género y de los derechos de la mujer y la importancia de aumentar su participación no tiene que ser un tema ético de derechos humanos o un ideal por el que estamos luchando. Incorporar a mujeres a la industria es bueno por muchos motivos que van más allá de eso. La Agenda 2030 que aprobaron por unanimidad la comunidad internacional en la Cumbre del Desarrollo Sostenible que se hizo en el 2015 por las Naciones Unidas, tiene varios objetivos que tienden a lograrse para lograr desarrollo sostenible para el 2030, y uno de esos objetivos tiene que ver con la equidad de género y empoderar a las mujeres. Bueno, el sector marítimo, como es tan transversal a muchas otras actividades, es clave. Y tener más mujeres es bueno porque las mujeres son mejores pagadoras de crédito, son las administradoras del gasto familiar. Está comprobado que son las administradoras del gasto familiar. Está comprobado que si hay mujeres en las empresas en una cantidad, en más de un 20% en posiciones de decisión, aumentan la productividad en las empresas. Entonces, empoderar a las mujeres y empoderarlas económicamente es bueno porque eso genera crecimiento económico, aumenta el consumo, aumenta el bienestar social. Entonces hay que concebirlo a largo plazo y no verlo como que es un tema de equidad de género, los derechos de las mujeres, sino que es bueno empoderar mujeres, incorporarlas al mercado laboral, porque eso mejoraría la economía, mejoraría el bienestar social en general. Entonces todos los sectores deberían verlo así y comprometerse en el largo plazo a lograr esos objetivos, tanto el sector público como el sector privado y las ONG como nosotras. Tenemos que ser de vínculos, poder dar información, nosotras sobre todo que estamos vinculadas a mujeres, debemos facilitar el vínculo entre el sector público y el sector privado. El sector público debe dar un mensaje claro al sector privado para que éste se comprometa y realmente pueda generar cambio. Hablo de políticas públicas, de difusión, de información, de capacitación, que demuestren realmente que nos estamos moviendo en tal dirección, porque eso va a ser bueno para el interés general a largo plazo. Es esencial recolectar datos estadísticos segregados, no hay. Los datos que están en mi presentación, algunos son del 2015 y no hay datos más nuevos. Y habrán visto que hablo siempre de transporte, almacenamiento y comunicaciones, pero no hablo del transporte marítimo, por ejemplo. Así que no tenemos idea de cuál es la situación de la mujer en las distintas industrias del transporte, aéreo, marítimo, terrestre. Y sin saber cuál es la verdadera situación de la mujer, es muy difícil poder planificar y ver dónde están las mayores necesidades, qué tengo que sacrificar para lograr tal objetivo, cómo puedo balancear esas cosas. Hay que difundir la importancia del sector y que en el sector hay un lugar para la mujer, como decía con anterioridad, promoviendo programas de capacitación, de innovación, rompiendo las barreras subjetivas ajenas y propias de la mujer. También nosotras en nuestros núcleos familiares tenemos que ayudar a eso, porque es un proceso cultural que hay que desterrar, un estereotipo que viene desde miles y miles, es milenario. Entonces no va a ser rápido y no va a ser de un día para el otro, pero sí tenemos que asumir el compromiso de ir cambiando. Las empresas tratar de adoptar flexibilidad en el trabajo, facilitar las denuncias por abusos y violencia,
y crear redes de fortalecimiento para la mujer como las nuestras. GEMA, WISTA son muy buenos para que se puedan generar lazos, para que pueda haber interacción, intercambio de contactos, promover, darle herramientas a la mujer para que pueda incorporarse al sector y empoderarse. Estos son algunos ejemplos de acciones de promoción y empoderamiento de la mujer en la industria, de los que no voy a hablar porque estoy segura que ya me queda poquito tiempo, pero para concluir, creo que hay que lograr pasar de esa equidad de género formal, consagrada en los convenios internacionales, convenios colectivos de trabajo, programas de diversidad, a la equidad de género práctica, que realmente eso se dé en los hechos. Hay que conseguir datos realmente disgregados sobre la participación de la mujer, teniendo en cuenta que en los últimos años se ha incrementado la participación de la mujer en el mercado de trabajo, pero que también se observó que en la América Latina en el último año estaba disminuyendo. Hay que estar muy alertas. Los avances tecnológicos nos dan oportunidades ahora frente a las nuevas modalidades de trabajo que nos impuso la pandemia del COVID, en donde las tecnologías se volvieron tan importantes y han flexibilizado tanto las formas de trabajar. Hay que aprovechar, es un momento para analizar a qué nueva realidad, a qué nueva normalidad queremos volver. Hoy en día se ha demostrado que no es necesario trabajar tantas horas para poder rendir, uno puede tratar de utilizar estos nuevos desafíos que nos impuso la pandemia para en adelante encontrar oportunidades que permitan facilitar que la mujer llegue a posiciones de liderazgo y conciliar la vida familiar con las responsabilidades profesionales. Las alianzas estratégicas son claves, es uno de los objetivos de la Agenda 2030, el 17 habla de las alianzas estratégicas, donde se llega a la conclusión de que no hay forma de lograr desarrollo sostenible si no hay coordinación, cooperación y consenso entre todos los sectores, tiene que haber un compromiso de todos en cambiar, en el caso del que estamos hablando sería lograr equidad de género en toda su amplitud, también no solo las mujeres. Ustedes deben saber que hay un informe muy conocido de McKinsey que habla de que si hay diversidad en las empresas con mujeres, cuando hay un 20% de mujeres, la productividad se puede incrementar un 21%, pero también ese mismo informe habla de que si hay diversidad en sentido amplio, sexual, religioso, étnico, la productividad se podría incrementar un 33%. Así que bueno, complementariedad versus competencia. También hablar con los hombres, demostrar que las mujeres tienen otra visión, otra sensibilidad y que pueden venir a complementar el sector de una manera diferente y lograr a través de eso mejorar, ¿no? Mejorar para el bien de todos. Capacitar, pensar a todos los niveles, compromiso y difusión, porque al fin y al cabo el beneficiario final de todo esto somos todos, las empresas, la industria, las naciones, y las sociedades, ¿no? Porque teniendo más mujeres vamos a verdaderamente tener sociedades más justas, más equitativas y más democráticas. Eso es lo que quiero decir, y voy a terminar con un chiste para despertar. Busco el libro Las mujeres son el sexo débil, ciencia ficción al final del pasillo. Muchas gracias. Gracias, María Belén, ha sido muy importante tu aporte. Yo creo que esperemos que en algún momento ya no se hable de esta diferencia, ¿no? Y que realmente el paradigma se modifique y que a través de nuestra profesión y nuestra educación podamos empezar a hablar de par en par. Pero bueno, ese es el deseo de todas las que estamos acá, desde las asociaciones que pertenecemos, es nuestro proyecto como mujeres y como profesionales básicamente, ¿no? Bueno, ahora nos va a exponer Rosa Licio, ella es coordinadora del sector comercio exterior de GEMA, nos va a informar cómo asiste a las emprendedoras, a las empresarias en GEMA, para empezar a internacionalizar sus productos y servicios. Gracias, Rosa. Gracias a vos, Karina. Buenas tardes. Les voy a contar brevemente las acciones que venimos realizando y cómo orientamos a nuestras socias en los temas de comercio exterior. GEMA desde sus inicios tiene como visión compartir con sus socias conocimientos personales y profesionales que les ayuden a conseguir
su independencia económica. Nos propusimos agregar un paso más, y allá por 2009 formamos la Comisión de Comercio Exterior, con el fin de sembrarles la inquietud y mostrarles el camino hacia la internacionalización. Es así que cuando alguna de las socias se acerca con un producto porque lo quiere exportar, nosotros les enseñamos a preguntarse por qué deberían el producto en lugar de otro de la... O sea, analizarlo objetivamente para ver qué ventajas tiene en precio, en calidad, en diseño. También les contamos que además de tener un buen producto, su empresa debe reunir determinados atributos. Y estos atributos serían, parafraseando a nuestro profesor y amigo de Gema, Marcelo Elizondo, que nos enseñó muy bien estos atributos, se los paso a decir. Sería tener estrategia. ¿Qué quiere decir? Pensar antes de actuar, identificar el mercado objetivo y las tácticas para llegar a él, el conocimiento para marcar diferencias, adaptarse a los cambios, a la tecnología, a las innovaciones. Crear confianza, o sea, hacerse de una reputación, ya sea a través de una marca o a través de certificaciones de calidad. Ser previsibles a través de contratos legales y vinculares, y por sobre todo cumplir con la palabra empeñada. Y el quinto atributo fundamental, que es tener capacidad para administrar el ambiente, o sea, conocer el país destino, sus condiciones legales, evaluar la estabilidad del mercado y crear empatía con el cliente. Les decimos que una vez que toman la decisión de exportar, tienen que seguirla, tienen que informarse y sobre todo ser perseverantes. También les acercamos a las socias las distintas herramientas de COMEX, desde hacer una clasificación arancelaria de su producto y como los ítems para tener en cuenta para formar un precio FOB. Además, también les acercamos las novedades de las entidades públicas, como la ventanilla única de comercio exterior, el exporta simple, que es muy conveniente para las que recién empiezan, ya que no necesitan estar inscritos en el registro de exportadores, o sea, para las primeras exportaciones es muy conveniente. También hicimos seminarios de COMEX en congresos en Buenos Aires, en Jujuy, en Tucumán, en Corrientes. En 2017 acompañamos el lanzamiento de G-Trace como otra herramienta para apertura de negocios, conexiones y participación en redes y seminarios. Recientemente fuimos contactados, nos puso muy contentas por la licenciada Roxana Fusco de la Agencia de Inversión y Comercio Internacional para trabajar en conjunto. Esto les permitirá a nuestras socias visibilizar sus productos y acceder a subsidios para participaciones en ferias y capacitaciones. Bueno, cuando la realidad económica de nuestro país lo permite, nosotros aconsejamos la participación en congresos, en ferias internacionales, realizar viajes de negocio. No hay nada como caminar el mercado objetivo. En este sentido, llevamos realizadas acciones en distintos países. Les cuento algunas. En 2010 estuvimos en Túnez e Italia, en 2016 en Perú, en 2017 en Barcelona y Alemania, en 2018 en Perú y Alemania, y 2019 estuvimos en el sur de la Florida, en Miami. En casi todos los casos nos recibieron en el consulado argentino, nos brindaron sus oficinas para que las participantes tengan sus reuniones con contrapartes. Pusieron también a disposición sus bases de datos. Hicimos mesas redondas en las cámaras de comercio locales, nos reunimos con asociación de mujeres como Gema, que oficiaron de anfitrionas, y nos nutrimos de sus conocimientos y con todos firmamos acuerdos de cooperación. Seguimos fomentando esas relaciones. De hecho, hace pocos días
hicimos un Zoom con empresarias catalanas, que son las que oficiaron de anfitriona cuando estuvimos en Barcelona, para que nos actualice cómo iban sus negocios en tiempos de cuarentena y su visión sobre el comercio exterior post-pandemia. También fuimos anfitrionas en Buenos Aires de viajes de grupos de empresarias alemanas, italianas y peruanas. Hoy recurrimos a otras formas de comunicación que parece que vienen para quedarse, o sea, las reuniones de streaming, el e-commerce también para el comercio exterior, y las ferias virtuales. Las ferias presenciales que se proyectan aparentemente serán con muchos menos stands abiertos, menos gente y más reuniones, más intercambios entre dos personas con agendas pautadas. Una de las que trabajamos en comercio exterior es que estamos entrenadas para asimilar los constantes cambios en las reglas de juego que venimos teniendo en todos estos años. Y creo que esta pandemia lo que va a hacer es potenciar aún más nuestra habitual resiliencia. Bueno, finalizando, el esquema cuenta con una comisión de comercio exterior integrada por profesionales jóvenes y muy activas, dispuestas a brindar a sus socias lo mejor de sí para mantenerlas actualizadas y motivadas. Les hice un breve pantallazo de nuestras actividades, hay mucho, mucho más. En el camino hicimos negocios, hicimos amigos y tenemos infinidad de anécdotas. Las invitamos a contactarnos para cualquier consulta y desde ya es un placer enorme compartir esta charla con ustedes. Gracias. Gracias a vos, Rosa. La verdad que honestamente es maravilloso y está muy sintético toda la actividad que vienen haciendo, especialmente vos y Delia, cuando nadie salía a llevar productos afuera, y especialmente de mujeres profesionales, mujeres emprendedoras, que fomenten esto dentro de una asociación de mujeres. Así que, y además sobre una base profesional, que es lo más importante. Gracias por tu participación. Vamos a darle lugar a Guadalupe Ojea, que nos va a aportar información sobre la situación de las líneas marítimas y las perspectivas para mejorar el flujo e intercambio comercial de Argentina hacia el mundo. Bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias, Karina. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Perdón. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos. Como bien mencionó Karina, en realidad el enfoque de mi presentación se va a centrar básicamente en los desafíos logísticos durante el COVID-19, enfocado básicamente en lo que es el transporte de carga en contenedores. Para empezar, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de repente cambiaron las preguntas, ¿no? Esto es un poco lo que pasó y no encontré una frase mejor para que reflejara la situación que se generó a partir de la declaración de la Organización Mundial de la Salud del COVID como un virus de pandemia que afectó y nos cambió la vida realmente a todos. ¿Qué pasó con el transporte y la logística frente a esta declaración que hizo la Organización Mundial de la Salud? Bueno, se adoptaron toda una serie de medidas que fueron desde lo local a lo internacional, se dieron en forma paralela. Esas medidas generaron una serie de problemas asociados. Yendo al plano local, voy a mencionar las primeras reacciones de medidas adoptadas, porque la verdad que llevamos unos par de meses de cuarentena y de medidas y resoluciones que se han generado, así que nos vamos a enfocar básicamente en las primeras medidas adoptadas. Tenemos el decreto de necesidad de urgencia 297-20, donde se declara, bueno, el estado de cuarentena, de aislamiento obligatorio, y se establece que las actividades impostergables de comercio exterior, la necesidad de mantener el flujo del comercio exterior.
Al poco tiempo se firmó la resolución MT 6020, donde se generó un comité de crisis, y esto va directamente vinculado a la actividad en el transporte marítimo, porque el comité de crisis fue de prevención COVID-19, básicamente en el transporte fluvial, marítimo y lacustre, bajo la órbita de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante. El trabajo entre lo público y lo privado que se generó a partir de entonces posibilitó que durante este periodo de pandemia se resolvieran muchas situaciones e interrogantes que se planteaban desde el punto de vista logístico en la resolución de la nueva normativa y la nueva realidad que todos estábamos viviendo. También está la resolución de la FIP 8020, que también básicamente garantiza las actividades esenciales para el comercio exterior, establece que es necesario poner un personal mínimo para mantener el flujo de comercio exterior. Y bueno, lo importante de señalar es que desde un primer momento se pusieron en funcionamiento todos los mecanismos necesarios para la continuidad en mayor o menor medida de las operaciones de comercio exterior. En el plano internacional, acá voy a rescatar las dos principales medidas en mi entender, que fue la circular de la Organización Marítima Internacional, que es la agencia de las Naciones Unidas que regula todo el tráfico del transporte. Belén ya lo mencionó en su presentación. El transporte marítimo representa aproximadamente un 85% del volumen de comercio exterior que se genera a nivel mundial. Transporta el volumen, no solamente en carga en contenedores, sino a granel y en buques tanques. Esta circular de la OMI lo que apuntó fue básicamente a no introducir obstáculos a las operaciones entre los buques y los puertos, brindar una lista de recomendaciones a los gobiernos y a las autoridades en general para que supieran cómo manejar el tema del COVID. Y también destaca la necesidad de identificar al personal portuario y a todos los profesionales vinculados a esta actividad como trabajadores esenciales. Otra de las resoluciones que están dentro de la resolución de la Organización Marítima Internacional está precisamente la promoción de alternativas electrónicas como medidas que faciliten la comunicación entre el buque y el puerto, pero también que sean medidas que se amplíen a otros sectores, administrativas, comerciales. Después está también la declaración conjunta de la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, que también apunta a establecer medidas comerciales relacionadas con el COVID, y básicamente lo que intentan es facilitar el comercio. Y también habla de que, bueno, que se deben de establecer mecanismos mínimos que garanticen personal adecuado para manejar esas situaciones que se generaron durante la pandemia. La problemática asociada a estas resoluciones, podemos visualizar acá criterios disímiles respecto a la interpretación de la norma. En un primer momento de la pandemia, bueno, fue verdaderamente positivo desde el punto de vista, hablando un poco desde el lado del transporte marítimo, ¿no? La comunicación a través del comité de crisis que se generó facilitó resolver situaciones que se fueron planteando. La realidad es que a nivel general se produjo una ralentización del flujo operativo, y eso es producto de que se tuvo que adecuar a nuevas normas, a nuevos protocolos, reducción de personal, bueno, toda una nueva realidad de trabajo que generó demoras en el flujo de las operaciones. Otra de los temas que a nivel internacional también, sobre todo para el transporte marítimo, o de la problemática asociada al COVID que se ha generado y que es de amplia difusión por parte de la Organización Marítima Internacional, es la situación de los cambios de tripulación, ¿no? Que se han visto verdaderamente afectados, un gran personal, gran cantidad de personas están varadas en buques sin poder, con los contratos ya vencidos y sin poder volver a sus hogares, con contratos de quizás más de un año de vencimiento por los problemas que hay a nivel de transporte y movilidad para que puedan volver a sus hogares, ¿no? Ahora bien, en la Argentina, ¿no? Y viendo un poco acá
más allá de todas las medidas adoptadas. ¿Qué es lo que pasó con la problemática exportadora? Acá yo quería compartir con ustedes una encuesta que me pareció interesante, si bien es limitada porque, bueno, pertenece a la agencia ProCórdoba, es una encuesta que se realizó en julio a los asociados, a los exportadores que son del área de Córdoba. Córdoba es un importante productor exportador, y me pareció interesante incorporarlo porque, bueno, alguna de las razones de las caídas de las exportaciones durante la pandemia desde el punto de vista exportador, ¿no? Y un 60% de los encuestados lo que manifestó como una razón principal para la caída de las exportaciones fue la caída en la demanda en destino, de la caída del consumo, las restricciones propias de los mercados en destino de exportación, debido a que también quizás en el punto de destino hay cuarentena, pero también un 40% manifestó medidas que están más vinculadas a la competitividad y a medidas de carácter local, ¿no? Por ejemplo, la falta de capital de trabajo, el acceso a financiamiento, las dificultades de logística, dificultades aduaneras, que no cuenta con los permisos para producir. Bueno, hay toda una serie de razones y motivos que esgrimen los exportadores también, que no solamente están vinculadas a lo que es el COVID-19, ¿no? A los efectos de la pandemia. Están más relacionados con la competitividad de los productos argentinos, ¿no? Yendo ahora un poco al tema de cómo fueron los volúmenes de carga, cuál fue el comportamiento de los volúmenes de carga en contenedores. Acá quiero hacer una importante aclaración, porque la balanza comercial argentina semestre contra semestre, enero-junio, está dando una caída de aproximadamente un 30% y un 10% para la exportación. O sea, 30% para la info, 10% para la exportación. Pero bueno, hay que contemplar que dentro de la balanza comercial no están solamente el transporte de carga de contenedores, está el transporte de carga a granel, el transporte terrestre. O sea, yo acá me voy a enfocar en básicamente qué es lo que ocurrió con la carga transportada en contenedores. Para eso, analizando, vamos a ver cómo fue el comportamiento. Las últimas estadísticas que tenemos, desde julio del año pasado a junio del 2020, vamos a visualizar que el total de volumen de carga en contenedores en la Argentina superó apenas el millón de TEUs, concentrándose básicamente en el puerto de Buenos Aires. O sea, el flujo de carga de movimiento de contenedores se da principalmente a través del puerto de Buenos Aires. En el caso de la importación, Buenos Aires representa el 90% de las operaciones en contenedores, en tanto que en el caso de la exportación es de un 75%. Y eso responde un poco también a cuál es la realidad de la matriz del comercio exterior argentino, ¿no? Porque en la importación tenemos básicamente bienes de consumo, bienes de capital, que el flujo de ingreso de este tipo de mercaderías es a través del eje central de consumo, que es Buenos Aires. Después se redistribuye a distintos centros de distribución. En el caso de la exportación, la matriz productiva son básicamente materias primas, y su ubicación geográfica incide también en la elección del puerto. Es así que eso explica un poco por qué tenemos esa diferencia en cuanto a importación y exportación, ¿no? Que explica que algunos exportadores destinan su transporte de carga a través de otros puertos, aparte del puerto de Buenos Aires, porque tienen menores costos logísticos para moverlos, porque están más próximos a sus centros de producción. En Zárate y Rosario sale mucho maní, sale mucho... Argentina es uno de los principales exportadores de maní, tiene muy buen volumen de carga, y bueno, eso explica la situación que se da en estos resultados, ¿no? En relación a Buenos Aires, lo que quiero también destacar es que el puerto de Buenos Aires plantea muchas oportunidades de mejora. Ahora viene la licitación del puerto de Buenos Aires, que va a ser en el 2022 aparentemente, también relicitación de lo que es la vía troncal de la hidrovía, plantea oportunidades para la mejora de los servicios de logística y transporte en la Argentina.
En ese sentido, digamos que hay que, más que trabajar en cuánto va a ser el flete de exportación, hay que tratar de generar las condiciones para que se dé un incremento en el volumen de operaciones. Así la Argentina se mantiene como puerto atractivo de escala regular como puerto, ¿no? La realidad es que muchos armadores definen su escala en función del volumen de carga en contenedores. Si se sigue produciendo una caída en el flujo de movimiento de operaciones, esto puede ir en detrimento de lo que es la escala directa y en detrimento también del importador y el exportador, porque sus costos se van a ver incrementados al tener que quizás seleccionar opciones que son con transbordo, que le agregan no solamente tiempo de tránsito adicional, sino costos logísticos mayores, ¿no? Yendo ahora también un poco a lo que es la evolución de lo que fue, sobre todo durante la pandemia, de la importación y de la exportación argentina en contenedores, ¿no? Acá lo que vamos a poder visualizar es, en importación se dio una caída abrupta de los volúmenes de las operaciones, sobre todo a partir de abril. Hay que entender que el 45% del volumen de carga que se mueve en contenedores en importación viene de Oriente, era lo que yo les había mencionado anteriormente de los bienes de consumo, y acá la caída de la demanda cayó notoriamente. Entonces eso se ve reflejado en este gráfico. En el caso de la exportación, en cambio, aparentemente no hubo COVID, porque el volumen de las exportaciones, si se fijan, han ido con un incremento bastante sostenido, con una caída en junio, pero acá tenemos que hacer una salvedad, y esto es relacionado a cómo se ha dado el impacto del COVID a nivel mundial. El COVID no se dio en forma simultánea y paralela en todos los mercados. El COVID empezó en Asia, fíjense que nosotros acá tenemos una caída en Asia, los primeros casos se detectaron en enero. Yo recuerdo que en febrero, nosotros somos agentes de un armador taiwanés, en febrero nos empezaron a mandar consultas de si teníamos casos de COVID en la Argentina, y decíamos, todos los días teníamos que responder si teníamos casos de COVID en la Argentina, y la realidad es que lo veníamos como algo muy lejano. Pero en China empezó en febrero, fíjense que acá tenemos una caída en la demanda, con un repunte a partir de abril, porque en China empezó a salir de la pandemia a partir de ese mes. Y también en ese mes inició la temporada de cítricos, que tiene un importante volumen de carga que va a norte de Europa, al igual que en maní. Entonces tenemos acá un repunte de las operaciones con una caída nuevamente en junio. Desde el punto de vista logístico, acá estos cuadros, los que quizás también tenemos que considerar, es que la cantidad del flujo de contenedores que hay, ¿no? Porque como vamos a poder observar, en junio la caída en importación llegó a los 30.000 TEUs casi aproximadamente, mientras que en exportación están los 40.000 TEUs, o sea, tenemos más exportación que importación. Más allá de que hay que analizarlo tráfico por tráfico y que cada tráfico tiene su flujo y imbalance de contenedores, las exportaciones argentinas demandan determinados tipos de equipos que no siempre están disponibles. Equipos autoalimento, equipos flexi, para lo cual se requiere quizás una upgrade del equipo, y si no hay equipo disponible puede llegar a necesitarse una reposición de equipo, lo cual se agrega un costo adicional al servicio, que eso va en definitiva al costo del transporte logístico. Son todas medidas que inciden en la competitividad, ¿no? De una u otra manera. Y ahora un poco para ir cerrando con las conclusiones, como vamos a poder observar, como vimos, la respuesta global al desafío COVID-19 se dio tanto a nivel local e internacional, organizaciones internacionales, a nivel local también se trabajó básicamente por mantener el flujo del comercio exterior, que es vital para las economías, para el desarrollo de las economías. Ahora bien, en el caso argentino, el desafío principal que se nos plantea es, en un contexto internacional tan variable,
y con una competitividad tan complicada, la realidad es que es bastante complejo. Y creo que acá es importante quizás invitar, ¿no?, a analizar una visión estratégica e integral de lo que es el comercio exterior, donde tanto los actores privados como públicos puedan plantear ideas, soluciones, alternativas, ¿no?, que mejoren el flujo del comercio exterior, la competitividad, los costos, se modernicen los servicios disponibles en logística. O sea, hay un campo de acción muy amplio para desarrollar. Como decía antes, el comercio exterior es el motor fundamental para el desarrollo económico argentino. La economía argentina necesita recuperarse. Y el futuro depende de lo que hacemos en el presente, ¿no? Entonces, bueno, creo que hoy más que nunca tenemos que trabajar para hacerlo posible. Bueno, muchas gracias y bueno, acá dejo mis datos de contacto. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Como verán todos, tenemos así diferentes temas que vamos mechando, todos relacionados con el comercio exterior, con la vista desde una mujer profesional, cada una desde su sector. Esperemos realmente que todo lo que es el flujo del comercio empiece a reactivarse por el bien de este país, por el bien de todos. Ahora les vamos a dar lugar a Gabriela Vázquez, que la tenemos desde Córdoba, para que vean que esto es algo federal y que llegamos a otros puntos del país. Ella nos va a dar su visión sobre los trámites aduaneros, las mejoras que deben implementarse para hacerlo más ágil y transparente, y también es docente, así que nos va a dar su visión sobre el futuro de los profesionales en comercio exterior. Bienvenida, Gaby. Muchas gracias, Wista, muchas gracias, Gema, por ser tan federales e invitar y escuchar la perspectiva de una cordobesa, alguien que no tiene mar, en esta cuestión logística y que bueno, que estamos en este lugar neurálgico. Como la verdad que cuando vi Guadalupe las encuestas de ProCórdoba, te hace como que sea un referente para ustedes, un organismo como es el ProCórdoba. Bueno, yo soy Gabriela Vázquez, soy licenciada en Comercio Internacional, soy despachante de aduana y como hobby soy docente de la Universidad Siglo XXI. Hay gente que hace gimnasia y yo voy a dar clases hace muchos años, porque la verdad que me parece que estar en contacto con los chicos y con los universitarios, muchas veces aprendo yo más de ellos que ellos de mí. Uno tiene experiencia, pero personalmente creo que la sinergia perfecta es diría filósofo contemporáneo Arjona, la experiencia y la juventud creo que hace la sinergia perfecta en cualquier tipo de actividad. Y en el comercio exterior, como bien diciendo, tan dinámico, tan complicado. Creo, el año pasado tuve la suerte de participar en un congreso en Colombia y un venezolano me decía, Argentina tiene que hacer casos Harvard, las tienen a todas. Y es así, nosotros hemos pasado este COVID, ya lo vivimos con otras palabras. O sea, hace 23 años que estoy en el comercio exterior y como Delia dijo, hemos visto ya otras situaciones. No sé si se acuerdan en algún momento, bueno, hay gente muy joven, pero en un momento en el comercio exterior estuvo afectado por el Amtrak. Entonces, si te llegaba un sobre de Estados Unidos, lo tenías que poner en un tupper 2 días y después abrirlo, porque no había redes como hoy. Entonces a mí me llegaba la documentación y la guardábamos en un depósito al costado de la oficina y lo poníamos en un tupper para evitar el Amtrak. Por suerte hoy el COVID tiene el beneficio de tener internet, de tener acceso a toda esta información, así que me parece que nos ha agarrado de una manera totalmente diferente. Tengo una presentación también para compartir con ustedes, es algo muy sencillo. Bueno, como dijimos, no se para el comercio mundial, ¿sí? Esta es
la imagen de hoy, acabo mientras estaba, la tenía actualizada hace unos días, y la acabo de actualizar. Estos son todos los barcos y tanker que están en el mundo. Lamentablemente, en nuestra zona, ¿sí?, está un poquito, el volumen es menor, pero si lo vemos en África, en Asia, en Europa, el comercio ha seguido. Y de hecho, como decía Guadalupe, fuimos actividad esencial apenas se anunciaron, y esto permitió que medianamente tuviéramos acceso a poder exportar lo que se tenía previsto, y la importación se vio de manera diferente, ¿sí? Cambiaron las reglas de juego entre antes, hoy y mañana. Podemos, también decíamos AC, COVID, y DC, no antes de Cristo, sino antes del COVID. Sí, cambiaron algunas reglas de juego. Algunas para el interior del país, la verdad que ha sido muy beneficioso. Tengan en cuenta que nosotros, los del interior, todo pasa por Buenos Aires. Antes había trámites que teníamos que buscar gestores en Buenos Aires, en ciertos organismos, para que nos autorizaran y nos corrieran papeles como, por ejemplo, los del SENASA, cuando necesitamos habilitar establecimiento. Hoy esos trámites se han digitalizado desde hace unos años. La aduana ha tenido el AFIP, en líneas generales, ha tenido una postura mucho más modernizada, y esos trámites se hacen a distancia. Creo que avalando las encuestas que demostró Guadalupe, el tema de las importaciones, nosotros somos un país agroindustrial. Lamentablemente necesitamos muchos insumos importados. Y tenemos hoy esta traba que son las CIMI, que tienen una duración de 90 días. Ayer me llama una cliente que quiere traer, tiene unas fábricas de casas rodantes, y quieren empezar a traer las puertas de las casas rodantes. Y me dice, viene de vivir en Dinamarca. Y me dice, bueno, ya hablé con el chino, se conecta de noche, ya hablé con el chino, pero tengo acá un tema con la CIMI, porque si vos me decís que el barco me va a tardar entre 50 y 60 días, el chino me tarda 30 días en producir, estos 90 días no llego, ¿cómo hago? Primero le dije, bienvenida a la Argentina, esos son los tiempos. El comercio exterior no es para ansioso. El comercio exterior, a mí me pasa que siempre digo que parece que trajera un órgano, porque la gente quiere las cosas para allá, porque si no, no funciona. Alguna vez me han pedido que me tire en un barco para buscar una de las piezas, porque si no se les paraba una línea, y decirle, ¿cómo querés que vaya y te lo busque el barco? Sí, fíjate si te podés subir a un helicóptero o algo para ir a buscar la pieza en el barco. Yo creo que ha visto muchas películas de ciencia ficción en donde la persona iba y yo en el helicóptero, iban a bajar esa escalerita de tela, yo me iba a tirar, iba a ir por los contenedores, con alguna pinza iba a romper algo y sacarle su pieza para después volver a subirme, porque me han pedido que saque piezas de los contenedores que están en el mar por estas cuestiones logísticas. El control de divisas ha sido bastante exhaustivo. De hecho, los bancos están pidiendo muchas cuestiones que estaban como más flexibilizadas. Tenemos la suerte que hoy los certificados de origen son digital. Con Brasil creo que es un gran avance tener este tipo de herramientas. Volvieron los derechos de exportación, que la verdad que es algo que nos quita competitividad, ¿sí? La suerte de los trámites online. Me parece que el tema de la UCE, la ventanilla única, es un gran aliado, no solo para los despachantes de aduanas, sino para los exportadores e importadores, porque las estadísticas que tienen y el formato que maneja es algo como muy beneficioso. Y el tema de que todas las notificaciones aduaneras sean electrónicas, el sistema de comunicaciones y notificaciones electrónicas. El Código Aduanero menciona que un despachante de aduana tiene que estar, su dirección tiene que ser dentro de las 10 cuadras alrededor de la aduana. Imagínense hoy que si no estuviera designada, porque las notificaciones antes me la traían a la oficina en mano y yo tenía que firmar. Hoy la firma electrónica y todos tenemos